Hola, vamos a ver en este video cómo generar una superficie en el espacio a partir de la interpolación de curvas spline también generadas en el espacio. Vamos a partir originalmente con 4 puntos en el espacio, como vemos en esta vista de 3D de GeoGebra. Estos puntos los vamos a llamar A1, A2, A3 y A4. Luego, como ya hemos visto en otro video, con estos puntos generamos una lista de puntos que llamaremos L1 y generaremos una curva tipo spline en el espacio que puede ser modificable, su forma, a partir del movimiento o el desplazamiento de los puntos que la contienen. Pero ahora esta curva parametrizada tendrá sus funciones según las coordenadas X, Y Z, funciones polinómicas de tercer grado, como vemos acá. Recordemos que estas curvas spline partiendo de 4 puntos originales, se obtienen 3 tramos de estas curvas. Cada uno de estos tramos, entonces, como polinomios de tercer grado, para las coordenadas X, Y y Z, y en intervalos del parámetro t, como hemos visto en el otro video, cómo se podrían obtener estos intervalos, a partir de la información que brinda GeoGebra, de esta información que tenemos acá, de GeoGebra. Bien, a partir entonces de esta curva que tenemos acá en el espacio, vamos ahora a disponer 4 puntos más en el espacio que llamaremos C1, C2, C3 y C4, esos puntos verdes que vemos. Confeccionamos una lista de puntos con estos C1, C2, C3 y C4 que llamaremos L3, y con esta lista de puntos una curva parametrizada con el parámetro t, que llamaremos curva C de t. Tenemos así entonces 2 curvas en el espacio. Ambas curvas son curvas de tipo spline. Y a partir de la interpolación con un polinomio de tipo Bernstein de estas 2 curvas, podemos obtener una superficie. Para obtener una superficie a partir de la interpolación de estas 2 curvas con un polinomio de tipo Bernstein, usaremos un nuevo parámetro que llamaremos K. Es decir, el parámetro T lo hemos usado para parametrizar las curvas azul y verde que vemos acá en la vista de 3D, para parametrizar las curvas spline originales. Luego, entonces, la superficie que lograremos a partir de la interpolación de estas 2 curvas, para generar esta superficie paramétrica, usaremos un segundo parámetro K. Para obtener esta superficie, vamos a ingresar en la barra de entrada la palabra superficie. Es decir, cuando comenzamos a escribir la palabra superficie, nos aparecerán comandos por defecto de GeoGebra, pero no vamos a usar ninguno de estos comandos. Simplemente vamos a terminar de tipear la palabra. Abrimos paréntesis y dentro del paréntesis vamos a escribir usando el polinomio de Bernstein, vamos a escribir, decía, la interpolación. Es decir,
Partimos de la curva A, que es la curva azul, A de t, multiplicada por el factor 1 menos el parámetro, pero como el parámetro de la superficie es el parámetro k, ponemos 1 menos k. A este término le sumamos ahora el producto de la curva final, la verde, c de t, al que le multiplicamos el parámetro k nuevamente. Luego, separado por comas, vamos a disponer los valores iniciales y finales de cada uno de estos parámetros. Es decir, ponemos una coma, k, nuevamente coma, valor inicial 0 de k, valor final 1 de k. Luego, separado por coma, el parámetro de las curvas, porque el parámetro k es el parámetro de la superficie, el parámetro de las curvas, t, coma, valor inicial 0, coma, valor final 1. Y tenemos así entonces, como vemos, una superficie interpolada entre ambas curvas. Vamos a usar una superficie más limpia, como vemos acá. Y vemos entonces que podemos modificar la forma de esta curva a partir de la modificación de la posición o el desplazamiento de la posición de los puntos de la curva spline original. Como vemos acá. Vemos entonces esta curva, esta superficie, interpolada entre las dos curvas. Como la interpolación que hemos hecho entre dos curvas fue una interpolación lineal de primer grado, es decir, a de t por 1 menos k más c de t por k, donde entonces el parámetro k está elevado a la 1, es una interpolación lineal, la superficie que generamos es una superficie de tipo reglada. Vamos a disponer dos puntos, Q, punto Q y el punto R, en ambas curvas, y un segmento que las une. Vemos entonces que este segmento se desplaza sobre toda la superficie, es decir, un segmento recto, puede generar entonces este segmento recto desplazado apoyado sobre ambas curvas, las curvas A y C, generan esta superficie. Por eso decimos que entonces que esta superficie es una superficie de tipo reglada. Ahora bien, podríamos también obtener una superficie que no sea reglada, ya con un polinomio de mayor grado. Para esto deberíamos entonces generar una nueva curva spline en el espacio. Dispondremos estos puntos B1, B2, B3 y B4 en rojo. Confeccionamos una lista de puntos en B y una curva spline como la que vemos acá. Esta curva spline oficiará de la misma forma que los puntos de control de las curvas Bézier, pero ahora para una superficie que vamos a interpolar en el espacio, es decir, vamos a hacer una interpolación ya no lineal, sino cuadrática, y con tres curvas, es decir, interpolaremos las curvas A, B y C. La interpolación también va a ser
a través de un polinomio de tipo de Bernstein, pero ahora será a de t por k al cuadrado más 2k por 1 menos k por b de t más c de t por 1 menos k al cuadrado, con la parametrización de k entre 0 y 1 y de t entre 0 y 1. Tenemos así entonces una nueva superficie, como vemos, que ya no será de tipo reglada y que también podemos modificar podemos modificar en su forma, ¿no? Tanto con las curvas spline originales, A y C, como con esta otra curva externa, porque como vemos, la superficie esta azul tiene como punto inicial, curvas inicial y final A y C, y con la curva B en rojo, que es externa a ella, podemos modificar su forma como querramos.